Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, uno lleno de pasión, drama y por supuesto mucho chisme turco. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y de esa supuesta explosión que tuvo Can ante los celos de Demet. Sí, lo oyeron bien. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, exclusivas y mucho, pero mucho salseo del mundo del espectáculo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir, las superestrellas turcas que nos robaron el corazón con su química innegable en la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en España y Latinoamérica. Desde el primer momento, la pantalla ardía con la pasión que emanaban Can Divit y Sanem. Era evidente, la química era palpable, tanto que muchos fans, y me incluyo entre ellos, soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Los medios turcos e internacionales no dejaban de especular, analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían públicamente. Las redes sociales se incendiaban con fotos y vídeos de ambos, alimentando aún más la ilusión de sus seguidores. Y es que sinceramente era difícil no imaginarlos juntos. Eran la pareja perfecta, al menos en la ficción. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la manera en que sus personajes se conectaban, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Los fans creaban incluso cuentas dedicadas a recopilar cada detalle que pudiera confirmar su romance. Vídeos editados con momentos románticos de la serie, análisis de entrevistas buscando miradas significativas, todo servía para alimentar la esperanza de que Candem, como los llamaban cariñosamente, se convirtiera en una realidad. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue un poco más complicada. Aunque Can y Demet siempre mantuvieron una relación muy cercana y amistosa, nunca confirmaron oficialmente un romance. Sin embargo, los rumores persistieron, incluso después de que la serie finalizara. Y aquí es donde entran en juego los famosos celos de Demet, o mejor dicho, los supuestos celos de Demet, que fueron el detonante de la presunta explosión de Can. Esta parte de la historia es la que más morbo genera, porque involucra emociones humanas universales como el amor no correspondido, los celos y la decepción. Es un drama que, aunque se desarrolle en el glamuroso mundo del espectáculo, resuena con las experiencias de muchas personas. Ahora bien, ¿de dónde viene todo este rumor? Pues bien, la prensa del corazón turca es bastante prolífica en inventar historias, pero también en sacar a la luz verdades ocultas. En este caso, la historia que se ha estado manejando es que Demet, a pesar de que nunca confirmó una relación sentimental con Can, siempre sintió algo más que amistad por él. Al parecer, le costaba ver a Can con otras mujeres, especialmente durante los rodajes de sus diferentes proyectos. Las fuentes cercanas a la producción de Erkenci revelaron que Demet era particularmente susceptible a las escenas románticas de Can con otras actrices invitadas. Se decía que durante esas escenas, el ambiente en el set se volvía tenso y que Demet se mostraba visiblemente distante y taciturna. Se dice que Demet era bastante celosa, y que no ocultaba sus sentimientos cuando Can interactuaba con otras actrices o modelos. Algunos testigos afirman haber presenciado escenas incómodas en el set de Erkenci, donde Demet mostraba su descontento de manera bastante evidente. Incluso se rumoreaba que Demet llegaba tarde a los rodajes a propósito, cuando sabía que Can tenía escenas románticas con otras actrices invitadas. Estas llegadas tardías eran interpretadas por muchos como una forma de sabotear las escenas y demostrar su descontento. Algunos miembros del equipo técnico incluso comentaban en voz baja sobre la situación, creando un ambiente de tensión y especulación. Los maquilladores y estilistas eran los que más cerca estaban de Demet y, según los rumores, eran a ellos a quienes confiaba sus sentimientos y frustraciones. Obviamente estos son solo rumores, pero la persistencia de la historia y el hecho de que venga de fuentes relativamente confiables, le da cierta credibilidad. Y es aquí donde entra en juego la famosa explosión de Can. Al parecer, Can llegó a un punto de saturación con los celos de Demet. Según la prensa turca, Can se sintió presionado por la actitud de Demet, ya que él siempre había mantenido una postura profesional y respetuosa con ella, a pesar de
La química que compartían. La presión era constante no solo por los celos evidentes de Demet, sino también por la insistencia de los medios y los fans en su posible romance. Khan sentía que se le exigía una respuesta que no podía dar, ya que no compartía los mismos sentimientos que Demet. Se dice que Khan le reclamó a Demet su comportamiento, diciéndole que estaba interfiriendo en su trabajo y que no tenía derecho a sentirse celosa, ya que nunca habían tenido una relación formal. La discusión, según los rumores, fue bastante tensa y subida de tono. Algunos medios incluso hablan de gritos y portazos. Pero obviamente no hay confirmación oficial de esto. La prensa turca, siempre ávida de detalles escandalosos, describió la escena como un enfrentamiento explosivo en el que ambos actores se dijeron cosas muy duras. Se especuló que Khan, frustrado por la situación, le había recriminado a Demet su falta de profesionalismo y su incapacidad para separar la realidad de la ficción. Ahora bien, ¿qué le respondió Demet a Khan ante estos reclamos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Se dice que Demet le confesó a Khan sus verdaderos sentimientos, admitiendo que siempre había estado enamorada de él. Al parecer, Demet le dijo a Khan que le dolía verlo con otras mujeres, y que no podía evitar sentir celos, a pesar de que sabía que no tenía derecho a hacerlo. Esta confesión, según los rumores, fue un momento de gran vulnerabilidad para Demet. Se dice que se mostró muy emocionada y que le costó mucho expresar sus sentimientos, pero que finalmente se sintió liberada al sincerarse con Khan. La reacción de Khan ante esta confesión es incierta. Algunos dicen que se sintió halagado, pero también incómodo, ya que él no sentía lo mismo por Demet. Otros afirman que se enojó sintiendo que Demet había cruzado la línea y que había puesto en peligro su amistad y su relación profesional. Sea cual sea la verdad, la confesión de Demet debió generar una gran tensión entre ambos. La diferencia en sus sentimientos y expectativas debió ser un obstáculo difícil de superar. Lo cierto es que después de este supuesto incidente, la relación entre Khan y Demet se enfrió. Ya no se les veía juntos tan a menudo, y sus interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y formales. Muchos fans interpretaron esto como una confirmación de los rumores, y se sintieron decepcionados al ver que su pareja favorita no había terminado junta en la vida real. La desilusión de los fans fue palpable en las redes sociales. Muchos expresaron su tristeza y decepción por el hecho de que Kandem no se hubiera convertido en una realidad. Algunos incluso culparon a Demet por su supuesto comportamiento celoso, mientras que otros criticaron a Khan por no corresponder a sus sentimientos. Por supuesto, todo esto es solo una versión de la historia. Tanto Khan como Demet han negado públicamente cualquier problema entre ellos, asegurando que siguen siendo amigos y que se respetan mutuamente. Sin embargo, la prensa turca sigue insistiendo en que hubo una tensión importante entre ellos, y que los celos de Demet fueron el detonante de la explosión de Khan. Es comprensible que ambos actores prefieran mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Sin embargo, la insistencia de los medios y la curiosidad de los fans hacen que sea difícil separar la realidad de la ficción. Y aunque no podamos saber con certeza qué es lo que realmente ocurrió, lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet sigue fascinando a sus fans alrededor del mundo. Su química en Erkencikus fue innegable y la esperanza de verlos juntos en la vida real nunca se desvaneció. Quizás en el futuro Khan y Demet decidan revelar la verdad sobre su relación. O quizás prefieran mantenerlo en secreto. En cualquier caso, su historia seguirá siendo un tema de conversación recurrente entre sus seguidores. La leyenda de Kandem seguirá viva en la memoria de los fans, alimentada por la magia que compartieron en la pantalla y por los rumores que rodean su relación fuera de ella. Ahora bien, independientemente de la veracidad de los rumores sobre los celos de Demet y la explosión de Khan, es importante recordar que ambos son profesionales y que han sabido mantener una relación cordial a pesar de las especulaciones. Tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y ganándose el cariño del público. Su capacidad para superar la presión mediática y los rumores es un testimonio de su profesionalismo y madurez. Khan ha protagonizado varias series y películas, y ha expandido su carrera internacionalmente, participando en proyectos en Italia y otros países. Su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en una estrella internacional. Su participación en proyectos internacionales ha abierto nuevas puertas y le ha permitido llegar a un público más amplio. Demet también ha continuado trabajando en la televisión y el cine, demostrando su talento y versatilidad como actriz.
Su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Demet ha demostrado su talento en una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Así que, dejando de lado el chisme y los rumores, lo importante es reconocer el talento y la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son grandes artistas que han logrado conquistar al público con su carisma y profesionalismo. Y aunque su historia personal siga siendo un misterio, su legado en la televisión turca es innegable. Su contribución al entretenimiento y su impacto en la cultura popular turca son innegables. Y hablando de chismes, rumores y secretos, no podemos olvidar mencionar las parejas actuales de ambos. Como sabrán, Can Yaman actualmente está felizmente comprometido, o al menos eso parece, aunque las redes sociales siempre dejan lugar a las dudas. Los fans siempre están atentos a cada detalle de su relación, buscando pistas sobre la felicidad y la estabilidad de su compromiso. Y Demet, por su parte, también ha estado en relaciones sentimentales después de Erkencikus. Esto nos demuestra que la vida sigue, que las personas cambian y que a veces, la química en la pantalla no es suficiente para construir una relación duradera en la vida real. La vida amorosa de Demet ha sido objeto de interés mediático y sus relaciones han sido analizadas y comentadas por los fans y la prensa. En resumen, hemos explorado la historia llena de rumores y especulaciones sobre los celos de Demet Özdemir y la supuesta explosión de Can Yaman. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Hemos recordado la química innegable que compartieron en Erkencikus, y hemos reflexionado sobre la importancia de separar la vida personal de la vida profesional. Y sobre todo, hemos reconocido el talento y la trayectoria de ambos artistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo turco. Me encanta traerles este tipo de contenido, y saber que les gusta tanto. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo celos por parte de Demet? ¿Piensan que Can tuvo razón al reclamarle su comportamiento? Los leo en los comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que vendrán con muchas más noticias frescas, exclusivas y mucho salseo del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mi gente bonita.